Vamos a meditar hoy en la palabra en Primera de Corintios, todo el capítulo 1, ¿sí? Usted sabe que yo tengo la traducción de la nueva traducción viviente, ¿sí? Es muy interesante también, aunque sin importar qué traducciones, todas se resumen en una sola cosa, que Jesús nos hizo perfectos para siempre. Amén. ¿Sí? Entonces acompáñeme en las escrituras en Primera de Corintios capítulo 1. Nos dice: yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser un apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta junto con nuestro hermano Sóstenes. Va dirigida a la iglesia de Dios en Corintios, a ustedes que han sido llamados por Dios para ser su pueblo santo. Él los hizo santo por medio de Cristo Jesús, tal como lo hizo con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Vamos a hacer aquí una pausa. Obviamente vamos a seguir, pero dice algo muy interesante, ¿no? Dice que fuimos santificados por la voluntad de Él, ¿cierto? Esto nos está diciendo que no es por voluntad de nosotros como hombres, ¿sí? Sino por voluntad de nuestro Dios. Dice: Él los hizo santos por medio de Cristo Jesús, tal como lo hizo con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Entonces nosotros ya sabemos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el significado, Salvador de los pecados. Entonces, para los que tienen duda por qué nosotros decimos Salvador de los pecados, es porque es el significado de nuestro Señor Jesucristo. El que cree en su nombre es salvo, ¿sí? Entonces, Jesús significa Salvador de los pecados, para los que tienen, digamos, que esa duda. Dice en el versículo 3 que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les dé gracia y paz. Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes y por los dones inmerecidos que les dio ahora que pertenecen a Cristo Jesús. Por medio de él, Dios ha enriquecido la iglesia de ustedes en todo sentido, en toda la elocuencia y todo el conocimiento que tienen. Eso confirma que es verdad lo que les dije acerca de Cristo. Ahora tienen todos los dones espirituales que necesitan mientras esperan con anhelo el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Él los mantendrá firme hasta el final para que estén libres de toda culpa el día que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Entonces mire que aquí es algo muy interesante. Dice que Él nos mantiene firme. A veces nosotros pensamos que somos nosotros, ¿sí? Por nuestro esfuerzo y por nuestra, digamos que, conducta o algo así. No, la palabra dice otra cosa muy diferente. Él nos mantiene firme, firme hasta la venida de nuestro Señor. Sigue diciendo el versículo 9: Dios lo hará porque Él es fiel para hacer lo que dice y los ha invitado a que tengan comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía los unos con los otros, que no haya divisiones en la iglesia. Por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamientos y en propósito. ¿Sí? Entonces, mira, aquí nos hace una invitación que seamos unidos todos en el mismo conocimiento, ¿cierto? Hoy en día estamos viendo cómo está, digamos que el panorama. Y hay muchas congregaciones con doctrinas totalmente diferentes. Y la Escritura nos está diciendo que seamos todos de un mismo sentir, ¿cierto? Unidos por medio de Jesucristo y no haya desunión. Sigue diciendo el versículo 11: pues algunos de la casa de Cloé me contaron de las peleas entre ustedes mismos.
Amados hermanos, alguno de ustedes dice, yo soy seguidor de Pablo. Otro dice, yo soy de Apolo. Yo sigo a Pedro o yo sigo únicamente a Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido en facciones? Dice esta versión que estoy leyendo, ¿así? ¿Fui yo, Pablo, crucificado por ustedes? ¿Fue alguno de ustedes bautizado en el nombre de Pablo? Por supuesto que no. Agradezco a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes excepto a Crispo y a Gallo, porque ahora nadie puede decir que fue bautizado en mi nombre. Sí, también bauticé a los de la casa de Estefanas, pero no recuerdo haber bautizado a nadie más, puesto Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar las buenas noticias, y no con palabras ingeniosas por temor a que la cruz de Cristo perdiera su poder. Entonces, mire que es importante predicar el Evangelio, ¿cierto? Hoy, así con esas mismas divisiones que nos está diciendo aquí la palabra que estaba en Corintio, hoy también es una realidad que vemos nosotros, ¿sí? Como creyentes. Hoy cada congregación tiene su doctrina totalmente diferente a la palabra y viven, digamos que peleando y peleando en que no, que vamos cómo se van a bautizar, si por este o por este, viven peleando de esa forma, ¿sí? Pero ¿qué es lo más importante? Predicar el Evangelio, ¿cierto? Así lo dice Pablo, no me envió Dios a bautizar, sino a predicar el Evangelio, ¿cierto? Seguimos leyendo en el 18. El mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción, pero nosotros que vamos en camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios, como dice las Escrituras. Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Así que, ¿dónde deja eso ¿dónde deja eso a los filósofos, a los estudiados y a las especialistas en debates de este mundo? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez, ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. Entonces, mire esto, muy interesante, ¿cierto? Hoy en día se burlan de nosotros. Nos dicen que tú no sabes leer, te aparece a no sé quiéncito, o sea, nos buscan como de burla. Claro. ¿Sí? Entonces, dice las Escrituras que el mundo en su sabiduría no conoció a Dios y no lo conocerá realmente. ¿Sí? Porque Dios ha desechado la sabiduría de este mundo. Así lo dice, ¿no? Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Lo dice esta versión. Sigamos leyendo en el capítulo 22. Es ridículo para los judíos que se piden señales del cielo y es ridículo para los griegos que buscan la sabiduría humana. Entonces, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. Así nos dicen, ¿no, hermano? ¿Sí? Cristo murió por nuestros pecados conforme a lo que dice la Escritura, ¿cierto? Que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Con esa ofrenda que Dios hizo una sola vez y para siempre, nos hizo santos. Así dice la Escritura, ¿cierto? Pero el mundo, cuando uno les predica esto, ellos no le entienden, se burlan y dicen toda clase de males en contra de nosotros, ¿sí? Pero realmente ellos no van a comprender, ¿sí? No van a comprender. Sigue diciendo, sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Ese plan ridículo, así lo llaman los hombres, ¿no? De Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos. Y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. Entonces, mire qué poderoso, ¿cierto? Nos dice que esa voluntad de Dios, ¿sí? O ese plan que el mundo llama ridículo,
es más sabio y más grande que todo lo que tiene que ver con hombre. ¿Sí? Entonces, mire hermano, sigamos leyendo. Eh, Permítame, entonces cuando predicamos, aquí dice el versículo 23, entonces cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Ese plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes del hombre. Y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderoso o rico. Cuando Dios los llamó, en cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió cosa que no tiene poder para avergonzar a los poderoso, grande, ¿cierto? En otra parte dice, porque lo vil, que es la versión que usted está leyendo, porque lo desecho del mundo, lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los Lo voy a sabios. leer, lo voy a leer, lo voy Sí, a leer, léalo usted. lo voy a leer. Sería el versículo 27, ¿no? Sí, Versículo 27 dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo débil del mundo y menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. grande, Qué bonito, ¿cierto? ¿no? Qué hermosa palabra. Sí, ¿cierto? Entonces, muchas veces vemos a los hermanos cuando predican el Evangelio, ¿cierto? Cómo se burlan, ¿sí? Entonces, esto es que tú no sabes leer, que qué vergüenza, no sabes leer, primero estudia, termina la primaria y después eso. Entonces, miren lo que dice la palabra, ¿cierto? Nosotros que éramos los desechos, lo más necio de este mundo, ¿sí? Lo que este mundo desecha. A eso escogió Dios, ¿sí? Para predicar estas buenas nuevas, ¿sí? Entonces, mira cómo dice esta palabra tan interesante, ¿no? Versículo 28. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. ¿Sí? ¿Cómo? Permítanme aquí, sigamos. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Dios los ha unido a ustedes en Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justo ante Dios, nos hizo puros y santos y nos libró del pecado. Amén. Así dice esta versión, hermano. Entonces, no sé si usted lee la versión que usted tiene, a ver cómo dice, en el 30, versículo 30. Versículo 30. Ah, sí. Sí, Versículo 1 Corintios capítulo 1 versículo 30 dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Qué bonito, ¿no? cierto, Así grande, es, ¿no, así es. hermano? Entonces, aquí nos está Sí diciendo es. que aquí la importancia de todo esto es Cristo, porque en Él Dios nos hizo santos. Recibimos todo, ¿no? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros pasamos, digamos que a un segundo plano. Entonces, nosotros predicamos es a Cristo, ¿sí? Sigue diciendo 31. Por lo tanto, como dicen las Escrituras, si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente en el Señor, ¿verdad? Sí, recibe esa, ¿verdad? Ok. Entonces termina diciendo termina con el 31. Por lo tanto, como dice las Escrituras, si alguno quiere jactarse, que se jacte solamente en el Señor. Aquí termina el capítulo 1, ¿sí? Entonces, mire qué tan interesante es esta palabra, ¿sí? Entonces, nos está diciendo eh, que todos seamos uno en el Señor, porque realmente Él es el que importa, ¿sí? Él les dice en la Escritura que Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo, y todos somos uno en Él, ¿sí? Entonces, que no haya divisiones, sino unión en Él, porque es un solo espíritu. Entonces, el mensaje de salvación, sin excepción, es que todo el mundo, dice la Escritura, que Dios envió a su Hijo Jesucristo para salvar al mundo, ¿sí? Porque el mundo estaba condenado, ¿sí?
Dios, dice la Escritura, que Dios estaba en Cristo Jesús reconciliando el mundo por medio de él, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Dios remitió los pecados de todos nosotros en Cristo, ¿cierto? Y eso es lo que el mundo desecha. Cuando nosotros le hablamos de esta obra que Dios hizo, no de obra de hombre, se burlan. En vez de recibirla con fe, lo que hacen es rechazarla, ¿sí? Y no conforme con eso se burlan y menosprecian la palabra de Dios, ¿cierto, hermano? Entonces, eh, no es que nosotros seamos más sabios, sino, dice la Escritura, que lo contrario, ¿no? Éramos los desechos, no sabemos leer, eh, no sé, aparentemente somos feos, por decirlo así, pero Dios así nos escogió Claro, para predicar esta palabra, que no tiene nada que ver con hombres, sino que es la sabiduría sabiduría de de Dios. Dios, ¿cierto, hermano? Exactamente. Sí, Dios Entonces, quiere compartir, bueno, disculpe, Dios quiere compartir su palabra y que sea la gloria de Dios, no nuestra propia gloria. Si una persona dice, no, yo soy capaz porque, digamos, estos dos versículos, ¿no? Todo lo contrario, que Dios busca lo más fuerte, digamos, suponiendo, ¿no? Entonces la sí, persona que hace se jacta, ¿cierto? Dice, uy, yo soy el más capaz, soy el más, con mi capacidad yo puedo poder hacer esto y esto y esto, pero esa persona termina como su corazón enalteciendo el ego y no, realmente no recibe la palabra de Dios, realmente no sí, considera a Dios sino a sí mismo. exactamente. Entonces, hay otra parte en la Biblia que dice que si alguno se cree sabio, que se haga necio, Sí, ¿cierto? Lo dice muy claro. Entonces, realmente esto no se trata de nosotros como hombres, sino de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Él es, por medio de Él es que nosotros, que no somos nada, somos considerados santos, ¿sí? Delante de Dios. Y nos dice también la Escritura en Judas, recuerdo bien, Judas, buscamos aquí, Judas tiene un solo capítulo. Judas capítulo 1, versículo 24 y 25 dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y sin prestaros, sin mancha y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. Amén. Así dice esta palabra, ¿no? Que es poderoso para presentarnos sin mancha y sin, Exacto. Para, ¿sí? Y y con gran aquel que es alegría, dice la poderoso, Escritura. sí, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Ujú. Mira lo que dice esta versión. Y ahora, que toda la gloria sea para Dios, quien es poderoso para evitar que caigan y para llevarlos sin mancha y con gran alegría a su gloria, a su gloriosa presencia. Que toda la gloria sea para Él, quien es el único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo, Sea la nuestro gloria. Señor. Toda la gloria, la majestad, el poder y la autoridad le pertenecen a Él desde antes de todos los tiempos, en el presente y por la eternidad. Amén. Dice esta Amén. versión. Entonces, mire, solamente en este versículo podemos encontrar cuál es la voluntad de Dios, ¿cierto? Dice que Él es poderoso para presentarnos sin mancha delante de su presencia con grande alegría, ¿sí? Entonces, nosotros desechamos la palabra de Dios y establecemos la que nuestro pensamiento nos dice. Y ahí es donde nosotros vivimos siempre con dificultad, cargados. ¿Pero por qué? Porque desechamos la palabra. Aquí nos está diciendo claramente que no depende de nosotros, no es por nuestro esfuerzo. Por eso el Señor dice muy claramente, todo el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Sí? ¿Y cuál es a sí mismo? Nuestros pensamientos. Por eso también las escrituras nos dicen, ¿no? Nos dice muy claro, eh, deje el hombre El impío impío su camino su camino y y el el hombre hombre inicuo inicuo sus su pensamientos y pensamiento. vuélvase a Jehová Vuélvase a Jehová. ¿Sí? ¿De cuál tendrá de él misericordia? y al Dios ¿Cierto? nuestro. Entonces, Exacto. nuestros pensamientos es lo que no nos permite ir a Dios realmente, ¿cierto?
Realmente son nuestros pensamientos, porque el pecado, dice la Escritura que el pecado fue quitado, así decía la Escritura. La profecía lo decía que eso es lo que venía a ser el Cristo, ¿cierto? En Daniel 9 podemos escuchar eso, que Él quitaría el pecado. Daniel 9. Leámoslo esta parte, pero muchas personas no lo creen. Daniel 9 desde el 24. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sí, no, ahí en ese versículo 24, en capítulo 24, nos está diciendo cuál era el propósito de Cristo cuando viniera, ¿cierto? Entonces, mira aquí, entonces, por eso dice la Escritura eh, en Romanos 3, capítulo 21, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Esa es la justicia que está diciendo Daniel, la justicia perdurable, ¿sí? La que acabamos de leer, ¿sí? La justicia perdurable. Eh, quitar el pecado, dice la Escritura, quitar el pecado, ¿cierto? Y dice muchas cosas, pero es importante que ya estaba profetizado qué era lo que nuestro Señor Jesucristo venía a hacer. Pero hoy en día nosotros no comprendemos, no entendemos. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos nos impide acercarnos a la palabra de Dios, Sí, ¿cierto? Entonces, por amén. esa razón, aún nosotros nos estamos diciendo somos pecadores, somos pecadores. Entonces, si somos pecadores es porque no hemos creído a la palabra. Por eso dice la palabra claramente que el que crea será salvo, más el que no crea Ya ha ya sido ha sido condenado. condenado, ¿cierto? Entonces, el pecado es por no creer. Así lo dice también nuestro Señor Jesucristo. Juan 16:9, ¿cierto? Exacto. En el He capítulo Juan pecado dice, por cuanto no creen en mí. exacto. Entonces, mire, también el Señor dice la Escritura, que esta es la condenación, que la luz vino al mundo, nuestro Señor Jesucristo, y los hombres amaron más a las tinieblas que a la luz, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Pero mira lo que dice, y no viene a la luz para que sus obras, que son malas, ahora sean hechas en Dios, ¿cierto? Entonces nuestras obras son malas, pero cuando nos acercamos a la luz, que es Cristo, con fe, dice la Escritura que ya no son nuestras obras, sino son las obras de Dios. El mismo libro de Juan nos dice que unas personas le preguntaron a nuestro Señor Jesucristo, dinos cuál es la obra de Dios. Le hicieron esa pregunta. ¿Cuál es la obra de Dios? El Señor le respondió, esta es la obra de Dios, que tú creas al que Él envió, ¿cierto? Porque Cristo vino con un propósito. Sí, el mismo Señor lo dice. Yo vine a entregar mi vida por el mundo, pero el mundo desecha la palabra, desecha ese propósito y por eso, lastimosamente, cuando ya dejemos este mundo, si mueren en esa condición, sin recibir el perdón de pecado, lastimosamente se perderán para siempre. Y es horrible, ¿sí? Entonces, Dios escogió de este mundo lo vil y menospreciado para anunciar esas buenas nuevas, que tiene que ver con la obra de Dios, no con las obras de nosotros como hombres, porque somos malos, ¿sí? Entonces las personas creen que ellas pueden ser buenos. El Señor dijo, ninguno bueno hay, ¿cierto? Solo Dios, pero el hombre que quiere ser bueno. ¿Pero por qué? Porque es lo que Satanás le ha sembrado. Satanás es que quiere ser bueno, quiere ser como Dios. Entonces por eso siguen pensando de esa forma. ¿Por qué? Están desechando la palabra y están recibiendo la palabra del diablo, ¿sí? Eh, digamos que todas las escrituras, digamos que los que, por la misericordia de nuestro Dios, eh, nosotros leemos la escritura y encontramos en todas partes a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Eh, muchas personas, por más que lean, si van con sus pensamientos, chocan con la palabra y les locura, así dice la escritura, ¿no? Les locura, no pueden comprenderla porque esto es de discernir, dice la escritura, espiritualmente, ¿sí? Entonces, hermano, hoy, digamos que gracias por la invitación. La verdad es primera vez que, que hago Sí, esto, ¿no? claro. que con mi cuenta, pues, participo en un live. Gracias realmente por
a Dios principalmente por dar la oportunidad de conocerlo a usted y a Mm, muchos hermanos de la congregación. ¿Sí? Entonces, este es el mensaje para todo el mundo. ¿Sí? Estamos viviendo los tiempos finales, pero las personas no creen. Ellos, ellos están, dice la escritura, que en el final de los tiempos, eh, serán, los impíos, digamos que actuarán impíamente, sí, siempre en su pensamiento, lo que le serán dice su como los días de pensamiento. Noé. Exacto. Pero los entendidos entenderán. ¿Sí? Y nosotros, gracias a Dios por su misericordia, nos ha permitido principalmente creer en el Evangelio porque eso es lo más importante. ¿Sí? Las personas que crean en el Evangelio serán guardadas, dice la Escritura, porque han sido declaradas justas por Dios. Al ser declarada justa por Dios, dice que no están para ira, sino para alcanzar misericordia. Entonces estamos en tiempos finales y predicamos esto para que las personas oigan y reciban con fe, ¿cierto? Porque esa es la voluntad de nosotros lo que hemos creído, pero esa voluntad es la voluntad de Dios, que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, que cambien ese pensamiento y reciban la palabra, que es para salvación, no es para más nada, es para salvación. Entonces, hermano, yo le agradezco, esperemos que no sea la primera ni última vez, sino que Sí, esto se haga de más, digamos que muy seguido, ¿no? claro, es muy Porque importante. realmente es para que las personas oigan, escuchen y crean en el Evangelio realmente, de corazón, no solamente de aquí de cabeza, sino de corazón, Sí, ¿sí? Para que sean justificados, porque así dice las Escrituras, ¿no? Porque con ujú. el corazón se cree para justicia, Con la boca pero se con la boca confiesa se para confiesa para salvación. salvación. Amén. Entonces, hermano, muchas gracias por la invitación. Nada, gracias a usted, hermano, porque es muy importante que la palabra la reciban y Dios nos mandó a nosotros. Jesucristo, cuando manda a sus discípulos, manda de dos en dos. Entonces la importancia es, está otro hermano que comparta. Y si hay algún en el en vivo, alguien que tiene oídos para oír, para recibir la salvación, esto que estamos teniendo nosotros acá es congregación. Exacto. Nosotros recibiendo y compartiendo la palabra de Dios, no es casualidad que una persona esté escuchando esto y que por primera vez escuche que Jesucristo lavó sus pecados, que los limpió, porque es algo que verdaderamente es necesario, ¿no? En esto consiste el secreto del Evangelio, el perdón de los pecados. Si la persona lo recibe, es lo más importante, es como tener la llave para ir al cielo, su Sí. identificación, su pasaporte. Sí, entonces, sí, realmente es así como usted dice. De hecho, aquí en la palabra que hemos considerado hoy, habla de Pablo y de otro, él dice aquí, dice yo, Pablo, elegido por vosotros, Dios, para ser apóstol de Cristo con Sóstenes, ¿sí? Entonces iban de dos en dos, de Sóstenes, y realmente así los enviaba el Señor, ¿no? Porque así está escrito, donde haya dos o tres congregados en mi nombre, ahí estaré yo, dice la palabra. ¿Sí? Entonces, hoy Ujú. como todos los días también, y los días que vienen hablaremos siempre lo mismo, que Jesús ya efectuó Limpio. la purificación de nuestros pecados, ¿sí? Ujú. Que en esa voluntad somos santificados mediante el cuerpo de Cristo, el cual fue ofrecido una sola vez y para siempre, ¿sí? Y por medio de esa obra nosotros hemos sido limpios. Dios quitó nuestros pecados porque los cargó en Cristo Jesús. Y esa es la buena noticia, que ya no hay pecado porque Cristo lo quitó. El que crea será salvo, mas el que no crea ya ha Es sido condenado condenado. porque no ha creído en el unigénito, el Hijo de Dios. Entonces creamos esta palabra porque el fin ya está cerca realmente. Estamos Sí, a meses, días, y las personas no se dan cuenta. Lo importante es que sí. crean esta palabra. ¿Listo, hermano? Entonces, Listo. Muchísimas gracias, hermano, por disponer de su tiempo y poder compartir. El día de mañana estaremos también compartiendo. Mañana voy a compartir yo. ok, Entonces el hermano estará aquí acompañándonos, así como para poder escuchar y meditar en la palabra de Dios y poder, en la palabra de Dios podemos hallar la vida eterna. En ellas sí, hay la vida eterna, solamente escudriñe, escudriñe. sí, Pero es importante que alguien que sea enviado le predique. ¿Y qué así estamos es, haciendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Predicando, compartiendo. Nosotros que hemos recibido la salvación, en Romanos capítulo 10 si mal no me equivoco, dice de esa manera, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? exacto. Pero unos versículos anteriores dicen, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán en aquel que no han Mm, escuchado?
De esa misma manera nosotros estamos predicando y es importante esto. Nosotros que hemos recibido conocimiento, no, hemos recibido la vida eterna, la salvación. Exacto. Y es impuesta necesidad predicar el Evangelio. Entonces, estoy muy agradecido por este tiempo porque Dios ha bendecido grandemente mi vida. El Evangelio ha cambiado mi vida y ha hecho que mi vida sin tener, si yo tuviera una vida muy exitosa, ¿de qué serviría? ¿Me hago entender? O sea, Exacto. tendría una vida en donde todo me sale bien. ¿De qué sirve si pierdo mi alma? De esta misma Exactamente. manera, nosotros, ¿qué pasaría si una persona tiene mucho dinero en este mundo, pero no se ha encontrado con un justo, no se ha encontrado con un hijo de Dios? ¿Qué pasaría con su alma? Entonces la importancia es de recibir esta palabra y que podamos negarnos a nosotros mismos. En Isaías capítulo 55, versículo 8 dice que mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Entonces uno piensa, Dios hace así, pero no. Es nuestro querer, nuestro pensamiento. Pero ¿qué dice Dios realmente? Exacto. Entonces, Exacto. muchísimas gracias por habernos acompañado. El día de mañana nos estaremos viendo a la misma hora. Y bueno, hoy compartimos un poquito tarde, pero estaremos compartiendo una media hora y entonces vamos a orar. ¿Le gustaría, hermano, orar o Sí, sí, claro, sí, sí. listo? Señor, te damos gracias por esta oportunidad, por considerar tu palabra nuevamente. Sabemos que estamos en los tiempos finales y tú nos enviaste a predicar tu evangelio. Esta sabiduría no es de hombre, sino de arriba del cielo. Por eso cuando predicamos, unos reciben con gozo la palabra, pero otros la rechazan. Señor, te pedimos por todas las personas que van a ver esta grabación o que vieron este live, que ellos reciban la palabra, que reciban esa palabra que dice que ya no hay condena en ti, porque tú quitaste nuestros pecados. Ya no somos pecadores, ahora somos justos. Como dice tu palabra en Romanos 5:1, justificados pues por la fe en Cristo Jesús, tenemos paz para con Dios. Así que Señor, estamos esperando tu venida porque sabemos que estos son los tiempos finales. Nosotros hemos recibido el perdón de pecado, por ende estamos firmes y erguidos para no salir huyendo avergonzados cuando tú seas manifestado en los cielos. Esa misma fe, Señor, y esa misma palabra es la que tú nos enviaste a predicar para que las personas la oigan y crean de corazón, que se sacuden y se despierten porque el fin ya está cerca, Señor. Lo único que podemos hacer es predicar el Evangelio, porque el Evangelio es poder para salvación a todo el que cree. No hay excepción de persona. Todo el que cree que tú, por medio de Jesucristo, quitaste nuestros pecados. Con esa sola ofrenda nos hiciste perfectos. Señor, te pedimos por todo. Te pido por la vida de mi hermano Miguel, el cual eh, hizo todo lo posible para que hoy estuviéramos aquí hablando. Señor, todo sea para tu gloria. Hemos orado, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermano. Muchísimas gracias por nuevamente por estar Sí, aquí listo, mi hermano. Entonces, compartiendo. mañana, como dicen, a la misma hora y en el mismo canal, sí, la idea es predicar el Evangelio porque no hay tiempo. No hay Entonces, tiempo, el bueno, tiempo es corto usted, para Dios. Para Dios simplemente son unos segundos, para nosotros son unos meses, un medio año, un año, pero para Dios, ¿qué es eso? Nada. Para Dios nuestra vida ya tiene una solución, un rumbo, pero nosotros no lo vemos. Pero gracias, exacto, hermano, por sí, estar acá. señor, Nos estaremos viendo hasta mañana. sí, Chao. señor, hasta mañana.